vamos a recibir a una persona que está influyendo en su vida, si usted es tercera edad, por ejemplo, de una manera muy importante, pero también en usted, si es trabajador, porque al fin de cuentas, el dinero de los jubilados es el dinero de los trabajadores. O sea, lo que ha conseguido Miguel Ángel Pastor, a quien presentamos con mucho gusto, es de relevancia, de lo más importante que se ha dado. Bienvenido, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias por invitarme. Usted tuvo un cargo importante en la seguridad social. Yo tuve dos cargos importantes. Fui gerente de normatización de prestaciones y servicios de ANSES durante la gestión de Sergio Massa. Unos meses antes que él, yo me fui a México. Fui el único director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social que tiene residencia en México y al que pertenecen todos los países del continente, tanto los de habla hispana, francesa, portuguesa e inglesa. Y además ha sido militante político. Sí, he sido militante político y fundamentalmente he tenido una cálida llegada a Raúl Alfonsín. A Raúl Alfonsín. Así es. Eso es un capital en la vida. Es un capital haber tenido oportunidad de hablar, sobre todo en algún tiempo largo, justamente sobre temas de la seguridad social. Él ya no había dejado de ser presidente y pudimos reflexionar algunas cosas que se podrían haber hecho y que no se hicieron y cosas que se deberían hacer. Y la verdad que aprendí de él muchísimas cosas. Quizás lo más importante que aprendí de Raúl Alfonsín, una frase que él siempre repetía, que decía que el radicalismo, si la sociedad se corre a la derecha, el radicalismo tiene que acostumbrarse a perder elecciones antes que hacerse conservador. Y eso siempre jugó en mi vida muy fuerte. Qué dolor provoca pensar en esa frase y lo que ha pasado con el radicalismo, pero no entremos en eso. No entremos en eso porque no es el momento. Le quiero pedir que haga un esfuerzo para explicarle bien a la gente qué pasó, qué está ocurriendo y qué es lo que usted ha impedido, por lo menos por 3 meses, con una medida cautelar. Efectivamente. Mire, este es el fiel exponente de la teoría de Iván. Es el si pasa, pasa. Esa teoría se cumple acá a la perfección. ¿Por qué digo que se cumple acá a la perfección? Y esto lo venía pensando cuando venía para acá. Porque en realidad la ley prevé, entre una serie de cuestiones, la posibilidad de gastarse el fondo de sustentabilidad, como primera cuestión. La ley tiene infinidad de efectos. Lo primero que hay que decir que para pagar sentencias no hace falta ninguna ley que diga que hay que pagar sentencias, porque si no... De hecho, se estaba haciendo el año pasado. Se habían pagado unas cuantas miles. Si necesitáramos que hubiera, cada vez que tenemos que pagar una sentencia, una ley que dice que hay que pagarla, entraríamos en un terreno bastante ridículo. Sin embargo, se dicta una ley que dice que hay que pagar las sentencias y además habla de los reajustes. Los reajustes ya también no hay obligación de que se diga en una ley porque también se debían, porque si no, no había que pagarla. Y por lo tanto, el fondo de esta ley, por lo menos desde mi visión, es que esta es la columna vertebral del desguace del sistema previsional argentino. Y que no es la primera vez que pasa en la Argentina. Esto pasó en 1968 con Krieger-Bacena y Onganía, cuando se unifican las cajas de jubilaciones en las 3 grandes cajas, Industria y Comercio, Autónomo y Estado. El gobierno pone en un bono a 40 años y al 2% anual todas las reservas técnicas que tenía el sistema previsional. Y cuando se cumplieron los 40 años fuimos a ver si encontrábamos el bono, ni el bono estaba, porque obviamente la inflación se había comido hasta el papel, creo. Lo mismo pasa en la época de Martínez de Hoz, cuando elimina las contribuciones patronales y las incorpora que sean pagadas a través del IVA y genera la crisis de lo que fue el 648, o del triste célebre 648, que declaró justamente la emergencia previsional. Después viene Cavallo, y Cavallo, con una herramienta que fue la emergencia económica y a su vez la unificación de ANSES, se trae todas las cajas de asignaciones familiares, también todas superavitarias, y transfiere todos esos recursos para el Tesoro y deja la seguridad social en las condiciones de crisis inevitables que llevaron a la privatización. Como dice una vieja frase de Einstein, hacer lo mismo y esperar resultados distintos es el principio de la locura. Y ahora estamos haciendo lo mismo. Privatización que inexorablemente tenía que llevar las cosas a donde terminaron y a donde están terminando ahora en Chile. Pero no nos vayamos de ahí. ¿Y ahora qué es lo que han hecho? Ahora, ¿qué es lo que han hecho? En esta ley se prevé que se pueda pagar los retroactivos de las sentencias
el flujo, es decir, los saberes de los beneficios por las sentencias. Hay un artículo que dice, para que lo entienda la gente, que cualquier cosa que se pague dentro del sistema previsional se puede afectar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y vender los activos. Esto es lo grave. Esto está sostenido en base a un artículo que declara la emergencia previsional, que a mí me gusta decir que, para que la gente entienda por qué oye tanto de emergencia y cuesta mucho entender, la emergencia dictada por ley significa la transferencia de la capacidad legislativa del Parlamento al Poder Ejecutivo. Y por lo tanto, a partir de ahí, el Poder Ejecutivo puede hacer lo que se le dé la gana en esta materia, no en el resto. Sería algo así como el estado de sitio del sistema previsional, porque en definitiva el estado de sitio es una de las condiciones de emergencia que existe en la Constitución. Y cuando el gobierno pensaba que tenía todo resuelto, la vaca atada, como suele decirse, aparece usted. ¿Con qué plan? Yo me gustaría aclararle, en realidad sin plan, porque fue tan grande mi dolor cuando vi que se trataba esta ley, que me quedé a verla incluso hasta que terminó el debate, y veía un debate chato donde no se discutían las cosas de profundidad, y entonces ese día me indigné tanto que dije, voy a presentar un amparo. Voy a presentar un amparo en defensa del Fondo de Garantía. Sí. Antes de hablar del amparo, ¿hay algún perjuicio en lo que se decidió ahora por parte de la justicia por 3 meses? Ninguno. ¿Para el jubilado? Es decir, ¿corre algún riesgo de no cobrar algo? Ninguno. Me importa que lo aclare. Ningún perjuicio. No hay ninguna posibilidad que no se cobre. Nada de mi amparo afecta el tema de las sentencias. No solo no lo afecta, sino digo, para que la gente entienda que yo soy jubilado y por lo tanto sería un beneficiario. Gran tonto sería que me perjudicara a mí mismo. Así que es absurdo de que esto pasara. ¿Qué pide usted en el amparo? Yo lo que pido en el amparo es que no se vendan los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es justamente la primer cuestión que prevé la ley como para venderse los activos del Fondo de Garantía, para pagar los retroactivos de la sentencia, para pagar el flujo y para pagar lo que las normas reglamentarias así lo digan. Lo que el amparo dice, o lo que la medida cautelar que se resuelve hoy, dice no se pague con el Fondo de Garantía. Páguelo con la partida que tiene del presupuesto nacional de 12.500 millones de dólares con la que se venían pagando las sentencias, y después haga las transferencias de partida que corresponde y vea qué le pasa con el blanqueo. Esto es más o menos lo que dice el juez, simplificado, por supuesto. Fantini, ¿no? Exactamente, Fantini. Miguel, cuando uno veía la ley de reparación histórica, a mí me mortifica mucho haber sido uno de los que dijo que era una gran iniciativa cuando vi el tráiler, y quiero flagelarme y autoflagelarme todo el tiempo que sea necesario. Veía, bueno, esta situación que estábamos conversando. En el caso que avance, que se voltee esta cautelar y que la ley llamada reparación histórica siga su curso natural, ¿a qué situación devolvería, tomando un poco lo que hablaban al comienzo ustedes dos, de la historia argentina respecto al sistema previsional? Mira, primero, esto no es un invento nuevo, es una directiva, una decisión, una postura del Banco Mundial. Vieja postura del Banco Mundial, reproducida ahora. Hay consultores del Banco Mundial que están trabajando hoy dentro de la propia ANSES resolviendo estas cuestiones. Y las directivas del Banco Mundial hablan de que los países subdesarrollados, o los países en vías de desarrollo, como queramos llamarlo, no deben gastar más de 4,5-5 puntos del PBI en materia de seguridad social. La Argentina estaba en 9,2, entonces hay que reducirlo a la mitad. Ustedes habrán visto al actual presidente del Banco Nación, cuando lo grabaron atrás de una pared, de una puerta, y donde decía justamente que había que reducir a la mitad el gasto porque se tenían que dejar de regalar las jubilaciones. Bueno, eso es lo que está pasando. Para poder hacer eso, ¿qué hace falta? Hacer trizas el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Por qué es necesario hacer trizas el Fondo de Garantía? Porque si no, siempre va a haber una reserva para ordenar los saberes. Para que tengamos idea de si esto está pasando o no, hay 2 o 3 cuestiones de las cuales poco se habla y que me parece muy importante que la gente sepa. Primero, que ya se vendieron en estas 2 últimas semanas 1.200 millones de pesos del Fondo de Garantía. Segundo, se le otorgó a las provincias un préstamo de 24.800 millones de pesos al 15% anual de tasa,
con una inflación del 45%, se pierde el 30%. Eso significa 8.000 millones de pesos que pierde el fondo de garantía. Hay algo que no entiendo y por ahí le pasa también a la gente. Este fondo de garantía, que es como el colchón, el ahorro que tiene el ANSES en el sistema previsional, ahora afortunadamente es un tiempo sin las AFJP. Si esta ley, sacando el recurso que usted está mencionando, y pensemos en el peor de los escenarios. O sea, el peor de los escenarios es que no pase nada y pasa y termina pasando. ¿Qué es lo peor que puede hacer el Poder Ejecutivo? Gastar el fondo de garantía. ¿Cómo lo puede gastar? Hay varias formas. Gasta el fondo de garantía, ¿qué hace? Y genera una crisis monumental, porque el fondo de garantía, en definitiva, lo que es... ¿Y usted cree que lo puede llegar a gastar? Son las reservas técnicas. Yo me atrevo a decir que estoy seguro que lo va a gastar si no prospera el amparo. Estoy absolutamente seguro que va a pasar, insisto, porque ya pasó y porque además forma parte de para los que votaron esa ley. Porque no, pero yo quiero explicar cómo se puede hacer. Entonces se puede hacer de tres maneras. Una manera es la sopa. Las ofertas públicas de acciones. Las ofertas públicas de acciones, por ejemplo, y venderse poco a poco. Lo vamos vendiendo y nos tomamos un plazo de 4, 5, 6 años, no sé los años que quieren, y se va vendiendo poco a poco. Pero hay otras alternativas. Una de las alternativas es agarrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, dárselo a un pool de bancos que lo administre y que adelante los fondos al Tesoro. Y el Tesoro tomará las decisiones que quiera. Y la otra es ponerlo en administración, al Fondo de Garantía. Puesto en administración, los administradores privados nos han demostrado ser muy cuidadosos con los fondos de la Seguridad Social y por lo tanto el riesgo de que ese fondo desaparezca es claro y concreto. Yo lo escucho y pienso cuánto más fácil es hacer el daño que hacer el bien. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. La Argentina, para lograr la cobertura que tuvo que trabajar duro durante muchos años para lograr una cobertura como esta. Porque la realidad es que tienen que ir sobre el Fondo de Sustentabilidad porque lo que van a recaudar con el dinero que va a entrar de afuera no alcanza para nada. Yo respetuosamente creo que no les importa si van a recaudar o no. Yo creo que el objeto del gasto del fondo va más allá de... Pero queda muy claro que ha sido un pretexto justamente porque en el mejor de los casos lo que van a recaudar nunca va a cubrir las necesidades que hay con la jubilación. Entonces ahí tienen que ir por el Fondo de Sustentabilidad. Sí, pero no porque quieren ir. Mire, tan quieren y no tienen que hoy a la tarde pasó una cosa muy importante que posiblemente ustedes tengan, que es un comunicado que sacó ANSES. ANSES emitió un comunicado respecto a esta medida cautelar donde dice que todavía no fue notificado, porque efectivamente va a ser notificado el día de mañana, y dice que los jubilados deben quedarse tranquilos, que se va a pagar la reparación histórica y que la reparación histórica se va a pagar con el blanqueo, los recursos que tiene del Tesoro y el producido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si esto estuviera en la ley, ni yo estoy acá, ni el juez hubiera dictado esta sentencia, porque no hacía falta, porque justamente eso es lo que correspondía hacer, si se quería hacer las cosas como la gente. Dígame finalmente, Miguel Ángel, que es optimista respecto a que cuando terminen estos meses, 3 meses, el amparo sale. Miren, yo no sé si soy optimista de que el amparo salga. Estoy feliz de lo que pasó. ¿Y por qué estoy feliz de lo que pasó? Porque creo que tenemos la oportunidad de poner este tema en debate. Porque yo siempre digo que no hay nada más fácil que mentirle a los jubilados. ¿Por qué es fácil? Porque yo pongo un título grande, le pongo 2 o 3 frutillitas para que sirva y 4 o 5 periodistas y 10 economistas que digan que esto está fantástico y se la compra todo el mundo. Usted está hablando de una banda muy peligrosa. Así es. Y algún idiota útil como el que habla, ¿no? Que se haya apurado. Todos entramos en esta película. Hoy tuve la suerte de charlar con Clara Salguero, con quien me une una vieja amistad, y ella me decía... sí, pero lo que pasó en los 90 no puede pasar. Le digo, yo te pido que vos te recuerdes lo que pasó en los 90, porque los 90 empezó en el año 89, se dictó la ley de emergencia. En el 91 se construyó ANSES y se llevaron los fondos, pero la ley de privatización salió 3 años después. Por lo tanto, si yo recorro el camino, tarde o temprano llego. Miguel Ángel, muchas gracias. No, muchas gracias a usted y para mí es un gran gusto estar con usted.